propiedades químicas de la materia, con los subtemas que vienen de propiedades de la materia, sus transformaciones, mezclas, sustancias puras, cambios de estado y cambios químicos. Finalmente veremos el concepto de la materia. Y en resumidas cuentas, lo que se puede decir de la materia es toda aquella que tiene masa y peso y ocupa un lugar en el espacio. Y también dice que lo podemos perceptir con nuestros sentidos y experimenta el fenómeno de inercia, que es decir, es la resistencia al cambio de posición. Por eso cuando un objeto es masivo, más fuerza necesita para cambiarle de posición. Por ejemplo, no es lo mismo andar moviendo el celular que ya un mueble. Ese tiene más inercia. Y es lo mismo, tiene materia. Así que ese es el concepto de inercia. Propiedades de la materia. Estas propiedades son cualidades y atributos que se pueden utilizar para reconocer un tipo de materia que puede visualizarse con mucha facilidad en algunos casos. En una puede ser el color, el color, ajá, por ejemplo, aquí en la imagen tenemos el color amarillo del azufre, que es bien característico. Otra propiedad que puede ser fácil de percibir es el olor. Digamos, el azufre tiene el olor a huevo podrido, que es bien característico de él. Y las propiedades de la materia se pueden dividir en 4 categorías, por decirlo. Hay más, pero ahorita solo hablaremos de estas, que son las físicas, las propiedades químicas, propiedades extensivas y propiedades intensivas. Ahorita le explicaré cada una de ellas. Una propiedad física es toda aquella que se puede medir y observar sin que cambie la composición o identidad de la sustancia. Por ejemplo, se puede tomar el punto de ebullición del agua, calentando un volumen de esta y registrando la temperatura a la cual se convierte en vapor. El agua difiere de su vapor no solo por su apariencia, quiero decir, no en su composición, por lo que la temperatura de ebullición es una propiedad física. Digamos, otro podría ser, tenemos el agua líquida, la pasamos a hielo, solo vamos a darnos cuenta de que sufrió un cambio en su apariencia, que se hizo sólido, pero eso sigue siendo agua. En cambio, si ya hiciéramos otro proceso, ya no se puede decir que es una propiedad física, sería otro tipo. Hay otros ejemplos de las propiedades que son el color, punto de fusión, punto de ebullición, volumen, masa, densidad, etcétera. Todas estas propiedades que les dije son físicas y se pueden medir, y estas no tienen nada que ver con que cambie la percepción que se siente de la materia. Solo es una medición más. Luego tenemos las propiedades químicas, que son aquellas propiedades que tienen distintas sustancias para poder transformarse o modificarse a través de reacciones químicas. Dichos cambios implican variación en la composición o naturaleza de la sustancia original. Por ejemplo, el hidrógeno tiene potencial para encender y explotar en condiciones adecuadas, que ya son de alta presión y temperatura. Los metales en general tienen la propiedad química de reaccionar con un ácido. Por ejemplo, aquí tenemos, y aquí nos dice, el zinc reacciona con ácido clorhídrico para producir gas hidrógeno. Si pueden ver en la imagen, aquí hay distintos metales. Todos estos están reaccionando de distintas formas con un ácido. El primero de la izquierda es el más reactivo porque es el que más burbujea y así nada más. El de la derecha no reacciona, ese es cobre. Ese tiene poca reactividad con un ácido. Y estas son propiedades propias de los elementos o de los materiales, mejor dicho.
Otros ejemplos podrían ser el pH, que es el potencial de hidrógeno, o sea, quiere decir, eso nos quiere decir qué tan ácida es una sustancia. La corrosividad, que nos indica cómo se puede corroer fácilmente, la reactividad y la inflamabilidad, etcétera. Ahora tenemos las propiedades extensivas. Estas se pueden definir como magnitudes físicas que cambian con la cantidad de materia, pero de forma más exacta. Las propiedades extensivas son magnitudes cuyo valor es aditivo para los subsistemas. Eso es decir, el valor de la propiedad extensiva es proporcional al tamaño o cantidad de materia. Es por ejemplo, nosotros tenemos un recipiente, un vaso, por ejemplo, y que primero lo llenamos a la mitad. Entonces, ahí tenemos cierta cantidad de volumen, digámoslo que 250 mililitros. Y, y luego, y luego pasa un tiempo y lo llenamos otra vez y ya llenamos que 500 mililitros del vaso. Eso no quiere decir que estamos adicionando volumen y el volumen, por lo tanto, es una propiedad extensiva porque su valor cambia con respecto a la cantidad de materia que existe. Otro sería la longitud la longitud. La longitud de una vara, por ejemplo, tiene la medimos, digamos, mide 90 centímetros, pero la cortamos a la mitad. Entonces ya no mide 90, sino que 45. Por lo tanto, la propiedad extensiva de ella cambia, que ya son 45 centímetros. Entonces, todos los ejemplos que les voy a dar ahorita, que son el peso, fuerza, longitud, volumen y masa, son propiedades extensivas, porque su valor cambia. Su valor cambia cuando se agrega más de ellos o se quita. Ahora el concepto opuesto, que son las propiedades intensivas. Estas propiedades son aquellas que no dependen de la masa o del tamaño del cuerpo. Si el sistema se divide en varios subsistemas, su valor permanecerá inalterable. Por este motivo no son propiedades aditivas. También todas las propiedades químicas también son propiedades intensivas. Y otra cosa, la división de dos propiedades extensivas forman una propiedad intensiva. Por ejemplo, la densidad, que es masa sobre volumen. Si dividimos esas dos propiedades extensivas, vamos a formar una nueva propiedad intensiva, que sería la densidad. La densidad no importa si tenemos el vaso, no importa qué tan lleno tengamos el vaso. La densidad del agua siempre va a ser un gramo sobre mililitro o mil kilogramos sobre metro cúbico. Esa propiedad intensiva jamás va a cambiar sin importar si tenemos poquito o mucha cantidad de materia. Otros ejemplos son el punto de fusión, punto de ebullición, la densidad, el olor, color, sabor, dureza, etcétera. Todos estos que les acabo de dar, nunca van a cambiar su valor sin importar el tamaño. Antes de continuar, ¿hay todo bien o hay alguna duda? Y me la pueden, ajá, por si voy muy rápido o algo así. Ustedes me lo pueden ir aclarando. Pueden usar el voz o el chat. ¿Momento todo bien? Ok. Los demás. Sí, todo bien. Ok. Todo bien por Alexandra y todo bien por Elías. Ustedes sin pena. Gracias. Ustedes sin pena. Igual, si no quieren escribir, solo activan el micrófono y
y cualquier duda se las voy a aclarar. Pues continuemos. Voy a estar haciendo así pausas en cuando cambie de distintos temas por cualquier cosa. Ahora, entramos al concepto de sustancias. Bueno, sustancias puras, mejor dicho. Toda sustancia pura es aquella cuya composición no va a variar, aunque cambien las condiciones físicas en las que se encuentre. Por ejemplo, otra vez tenemos el agua. El agua que su forma química es el H2O, siempre va a ser la misma, no importa si está en forma de vapor, en forma de líquido o en forma de sólido. Su composición no va a cambiar media vez. Ella no experimenta un cambio químico. Ya cuando experimenta un cambio químico, ya es otro asunto. Y lo que nos dice, el agua tiene fórmula de H2O y siempre es la misma. Lo que nos indica que está formada por moléculas en las que hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Si cambiara esa fórmula, sería otra sustancia diferente. Una sustancia pura no se puede descomponer en sustancias más simples usando métodos físicos. Eso quiere decir de que el agua, usando métodos físicos, ya sea por evaporación o congelación, o cualquier cambio que ella experimente, si solo sea físico, no vamos a poder separar los dos hidrógenos que están compuestos de ella por el oxígeno. Una sustancia pura también tiene características propias o definidas. Dentro de las sustancias puras se pueden distinguir dos tipos, que son elementos y compuestos. Los elementos son sustancias puras que no se pueden descomponer en otras más simples por ningún procedimiento. Esas están formadas por un solo tipo de átomo. Son todos los elementos que van a encontrar ustedes en la tabla periódica. En su fórmula química aparece el símbolo de elemento. Unos ejemplos serían el otro azufre, aunque en la tabla periódica solo aparece el azufre, pero la forma en que se encuentra natural el azufre es en 8 azufres. Hay 8 moléculas, hay 8 átomos de azufre por molécula. Y también con los gases, que serían el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno. Todos estos siempre se van a encontrar en pares, aunque en la tabla solo se vea uno. Eso es porque en su forma natural es más fácil que estén así, están más estables. Y los compuestos son sustancias que sí se pueden descomponer en otras sustancias más simples por medio de métodos químicos. En su fórmula química aparecen dos o más elementos. Ejemplo, agua formada por H2O, formada por elementos hidrógeno, oxígeno, la sal común, formada por elementos sodio y cloro, el amoníaco, formado por nitrógeno e hidrógeno. Cualquiera de estos, si se le aplica un método químico, los vamos a poder separar. O, digamos, usamos distintas sustancias, se pueden separar entre ellas y formar nuevas. Por ejemplo, la sal, si reacciona, digamos, con un ácido, que sería, por ejemplo, el ácido clorhídrico, esta sal de la sal común, el cloruro de sodio, se va a separar y se va a combinar con el cloro y se va a separar y se va a combinar, mejor dicho, con el cloro del hidrógeno y una parte con el hidrógeno del oxígeno. El sodio, que es el Na, se va a combinar con el hidrógeno para formar un hidruro. Y así. Aquí tenemos el ejemplo de la molécula de agua, que es sustancia pura y no la podemos separar. ¿Todo bien? Por el momento. Si siempre hay duda, ustedes pregunten. Igual yo estoy viendo el chat por si ustedes tienen alguna duda.
Ok, todo bien. Ahora vamos a la parte de mezclas. Una mezcla es un material formado por dos o más compuestos unidos, pero no combinados químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. No obstante, algunas mezclas pueden ser reactivas, es decir, que sus componentes pueden reaccionar entre sí en determinadas condiciones ambientales. ¿Aló? ¿Aló, Cristian? Hola, perdona, toqué. Ah, ok, no hay problema. Yo creí que tenías alguna duda. No, Ah, no, va. todo bien. Va. Ah, pues prosigo. Me quedé en... No obstante, algunas mezclas pues, pueden que reaccionen entre sí en condiciones ambientales como una mezcla aire-combustible en un motor de combustión interna. Entonces, como ahí ocurre una reacción bien rápida, ustedes van a ver de que es una mezcla explosiva. Pero vaya, y como nos dice de que mayormente en todas las mezclas ustedes encontrarán de que no ocurre ninguna reacción química. Por ejemplo, tenemos la mezcla de agua con sal. Ustedes solo ah, tienen su vaso con agua, le agregan sal y lo mezclan con una cuchara y ustedes van a ver de que la sal ya no se va a notar, pero sí, cuando la tomen van a sentirla. Esa es una mezcla, pero ni tanto, ni el agua, ni, ni la sal ¿cómo se dice? Han cambiado sus propiedades químicas. Y digamos, por ejemplo, esta mezcla se pueden volver a separar usando un método físico. Por ejemplo, ustedes calientan el agua, entonces esta se evapora y en el fondo del recipiente va a quedar una como costra blanca, que es toda la sal que ahí quedó, porque la sal tiene un punto de ebullición, mejor dicho, muy alto a comparación del agua, entonces es muy fácil separarla por un método físico. Y ahora tenemos la clasificación de las mezclas, que estas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Y los componentes de una mezcla pueden ser sólidos, líquidos o gases, como la mezcla agua con sal que les dije que la sal es sólida y el agua es líquida, o la gaseosa, de que tiene todos los componentes líquidos, pero la soda, mejor dicho, y el carbonato que se le agrega para darle todo el efecto espumoso y efervescencia que tenga, es el gas que se le haría a la mezcla. Vaya, una mezcla homogénea es aquella en la que sus componentes estén mezclados de forma tal que es imposible diferenciarlos a simple vista, estando distribuidos de manera uniforme. Este tipo de mezcla se encuentra en una fase, estado de la materia, y se le conoce como solución o dilución. Aquí tenemos un ejemplo, que es la mezcla de café con azúcar, que si ustedes, igual que con el agua y con la sal, ustedes meten el terroncito de azúcar en el café y lo revuelven con la cuchara y ya no va a haber ningún problema. Eh, ajá, y ustedes, otra de las características es que, como dice, es imposible diferenciarlo a simple vista. Ustedes nunca notarán ahí trocitos de azúcar dando vueltas, a menos de que le hayan echado una gran cantidad de azúcar que hizo de que el café ya no pueda absorberlo, por decirlo así, y la mezcla ya se esté saturando y se estén formando grumos en alguna parte de toda la taza. La otra es la mezcla heterogénea. Es aquella que posee una composición uniforme, la cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas, distribuidas en manera desigual.
las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse fácilmente. Pueden ser gruesas o suspensiones de acuerdo al tamaño de la sustancia. Mezclas gruesas son el tamaño de partículas apreciables. Por ejemplo, en las ensaladas, concreto. Ahí van a ver, en la ensalada van a ver todo, la lechuga, la zanahoria, maíz, crutón y todo lo que le quieran agregar a ella. Y también en el concreto van a ver todo, la grava, los pedazos de piedra más pequeños y así. Y luego están las mezclas en suspensiones. Las partículas se depositan con el tiempo. Por lo general tienen la leyenda de agítese bien antes de utilizar, por ejemplo, medicamentos, aceite con agua, agua con talco. Por ejemplo, es una mezcla en suspensión, puede ser esta, la del dibujo, que si ven, esta es una mezcla líquida, pero es heterogénea. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, se tiene que agitar para que, digamos, homogenice un momento. O si no, se puede dejar así, ahí dependiendo el uso que le va a dar cada quien. Ustedes también han visto medicamentos, más que todo árabes o no, otros sueros, no suero, no. Pero hay medicamentos de que si los ven ustedes, van a notar se van a notar dos fases. Una que está arriba y una que está abajo. Eso, la menos densa es la que va a estar hasta arriba. Y es casi siempre en los medicamentos es la que tiene como este color blanco. O algo así la pueden ver en los botes. Y todo el agua o lo que se le agregue para hacerla líquida en el medicamento va a estar más abajo porque es más denso. Entonces siempre se les va a recomendar de agitarlo antes de tomarlo para que todo esté igualmente distribuido. Todo bien en esta parte de mezclas. ¿Alguna duda? Y- Excelente, ok. Muchas gracias. Vaya, pues continuamos. Ahora venimos con los cambios de estado. Un cambio de estado es el proceso en el cual las sustancias pasan de un estado de agregación a otro. El estado físico depende de las fuerzas de cohesión que mantienen unidas a las partículas. La modificación de las temperaturas o la presión modifica dichas fuerzas de cohesión, pudiendo provocar un cambio de estado. Esto quiere decir de que, digamos, tenemos una mezcla, no una mezcla, sino que tenemos agua. Entonces ellos tienen ciertas fuerzas de cohesión. Esas son fuerzas que mantienen unidas a las partículas para que no anden muy libremente. Digamos, incrementamos la temperatura, haremos de que su estado cambie a vapor, y por lo cual sus fuerzas de cohesión sean más débiles. Por eso el gas, si ven, se expande por todo, por todo el recipiente que lo va a contener, por tener fuerzas de cohesión débiles, y todas sus partículas andan rebotando de un lado a otro sin orden alguno. Y el estado de gradación quiere decir, digamos, el agua, el agua líquida solo se va a seguir agregando con otra agua líquida. O sea, no podemos agregar agua con vapor porque eso es bien fácil, se pueden también llegar a separar. Así que es un pequeño cuidado. El paso de estado de agregación más ordenado a otro más desordenado, donde las partículas se mueven con más libertad, entre sí se denomina de cambio de estado progresivo, es lo que le decía, de que el cambio líquido pase al vapor, donde el vapor se expande totalmente y sus partículas andan de un lado para otro.
aquí tenemos, aquí tenemos todos los cambios de estado que son progresivos, que es fusión, que es de paso del sólido al líquido, por ejemplo, el hielo de agua. El hielo se hace agua, entonces eso es progresivo porque el sólido, dejándolo así, en estados donde están más ordenados, más desordenados, son sólido más ordenado, líquido sería intermedio y gas sería el más desordenado. Entonces, cada vez que se pasa de sólido a líquido, se pasa a un estado más desordenado y de líquido a gas se pasa todavía a un estado mucho más desordenado. Otro es vaporización, el paso de líquido a gas. Y el último es volatilización, el paso de sólido a gas. Por ejemplo, está el azufre y el yodo sólido, al calentarlos pasan directamente al gas. Otro podría ser el hielo seco que ustedes han visto, que lo dejan ahí, lo dejan en cualquier superficie. Este hielo seco, primeramente no es agua, es dióxido de carbono. Este hielo seco pasará directamente del estado sólido al estado gas sin, sin tener que haber tocado el estado líquido. Ahora tenemos el efecto contrario. Cuando el paso de agregación es de uno de más desordenado a más ordenado, se denomina cambio de estado regresivo. Estos pueden ser condensación, que es el paso de vapor a líquido. Ejemplo, en los días, y aquí les pongo un ejemplo. En los días fríos de invierno, el vapor de agua de la atmósfera se condensa en los cristales de la ventana que se encuentran fríos o en el espejo del cuarto del baño. Se condensan los vapores con el vapor de agua o el cloroformo. Otro podría ser un vaso con agua bien helada, que apenas lo están agregando. Si está el cabalito bien helada, digamos la temperatura esté casi cerca de su punto de fusión, que es de 0 grados, si ven el agua tira como un pequeño vaporcito, que es un vapor, el vapor helado. Entonces ya al subirse, entonces se comienza a condensar y por eso ven de que después de un rato de que el agua cuando el vaso de agua que agarran que está frío, de la nada tiene agua afuera. Eso es todo el vapor que se condensó por el cambio de temperatura. Otro es solidificación, es el paso de líquido a sólido. Otro ejemplo es el agua de una cubeta dentro del congelador que se solidifica formando cubitos de hielo. Y el último es sublimación, el paso de gas a sólido. Ese generalmente se utiliza el término de sublimación para referirse al ciclo completo de sólido a vapor y nuevamente a sólido. Y aquí pueden ver, y en esta imagen pueden ver todos los cambios, los principales cambios de estado que se verán en la materia, que es que paso de sólido a líquido y viceversa, de sólido a gas, viceversa, y de líquido a gaseoso y viceversa. Vaya. Ahora vamos a ver los cambios químicos. Los cambios químicos son aquellas modificaciones que sufren las sustancias y que las convierten en otras diferentes. Esto se debe a que la misma sufre una modificación en su naturaleza. Los cambios químicos se diferencian de los cambios físicos, puesto que en estos últimos no se produce una transformación en la naturaleza, sino que simplemente hay un cambio de estado, volumen o forma. Un ejemplo puede ser cuando se pone el agua en una olla y esta hierba pasa de líquido a gaseoso, pero se trata de un cambio reversible, es decir que el vapor de agua puede volverse a líquido. Este es un cambio físico. Por consiguiente, los cambios físicos no son reversibles, mientras que los físicos sí lo son. Además puede producirse tanto en nivel molecular como en macroscópico. Algunas de las características de los cambios químicos, que estos son irreversibles, lo que quiere decir que una vez
Combinados los reactivos en nuevos productos, es imposible la separación de sus componentes originales. Se modifica la estructura molecular de las especies participantes mediante su combinación. Requieren y a su vez liberan energía. La masa total permanece constante. Ocurre una modificación en las propiedades características del material. Fusión, punto de ebullición, solubilidad y densidad. Por ejemplo, tenemos perdón, este trozo de papel aquí en la imagen de que ha sido quemado. Entonces aquí se muestran ciertas características. Como ya lo ven, de que como fue quemado, el papel, la composición del papel va a ser distinta, porque además de que fue quemado, ocurrió una reacción química en él. Entonces, el papel ya quemado, nosotros ya no se puede, por decirlo así, volverlo a su forma original. Este ya se queda así en forma de ceniza. Ya no hay ninguna forma para regresarlo a ser papel. También la estructura, ¿cómo se dice? Molecular del papel cambió. Los papeles casi son siempre de celulosa y aquí ya quedó pura ceniza, que es más que todo carbono y cosas así, que son residuos de la propia combustión que ha tenido. Y como pueden ver, este va a liberar energía al ocurrir la combustión. Ustedes ven de que el papel está caliente, entonces eso quiere decir que toda la reacción ha liberado energía. Eso sí, la masa siempre permanecerá constante, porque aunque quememos el papel, por la ley de conservación de la masa, nunca va a cambiar la masa total de la sustancia. Y aquí están los indicadores de que ha ocurrido un cambio de tipo químico. Estos pueden ser presencia de sedimento precipitado. Cuando se mezclan dos sustancias podemos distinguir qué tipos de reacción se lleva a cabo. Si notamos la presencia de un sedimento, lo que quiere decir que algunas sustancias nuevas son insolubles. Eso, digamos, hacen una mezcla ustedes y ven de que al fondo quedó algo más que todo en forma sólida. Entonces, cuando se hizo la mezcla, hubo reacción entre los dos componentes, pero hubo un sobrante en el cual ya no pudo reaccionar y se fue hasta el fondo. Otro indicador es el cambio de coloración. Tanto si añadimos a un indicador a la mezcla como si solo afectamos la combinación de sustancias reactantes, es como observar cuando ocurren los cambios químicos en el cambio de la coloración inicial de un compuesto. Por ejemplo, en la manzana aquí a la par, ustedes ven de que el indicador es el cambio de coloración, de que se puso más amarillenta en vez de estar toda blanquita. Eso quiere decir de que ocurre un cambio químico. El cambio que ocurre aquí es que la manzana se comenzó a oxidar, por decirlo así, se puso rancia. Entonces ya esa parte de la manzana ya no se puede comer, o no es recomendable comerla. Por lo tanto, solo la cortamos y la desechamos. Otro indicador es el desprendimiento de gases, que muchas veces los productos de las reacciones encontramos gases que son liberados al ambiente. Otro es cambio en las propiedades básicas. Otra forma de corroborar que ha sucedido un cambio químico es mediante la medición de las propiedades como la acidez, el olor, propiedades magnéticas o eléctricas, una variación en ellas que nos determinen la formación de un nuevo producto. Por ejemplo, la leche. Ustedes, cuando ya han visto la leche, se han dado cuenta de que para decirle que la leche se arruinó, decimos de que se puso rancia, que eso quiere decir que la leche se oxidó. Entonces, ¿y cómo notamos eso? Primeramente es la composición de la leche. En ella vamos a ver de que ya no es toda líquida, sino que se han formado como unos grumos y todo eso.
está cuajado, como le decimos, y también el olor. Eh, esta despide un olor bien feo ya cuando se oxidó o se puso rancia, mejor dicho. Esos podrían ser cambios notables en cambios de que han ocurrido un cambio químico. Y por último, es la absorción o liberación de calor, fácilmente medible como una variación espontánea en la temperatura de la mezcla. Mm, Una podría ser o de la mezcla o por ejemplo el ejemplo o por ejemplo el- lo que les di anteriormente, que sería lo del papel, de que este liberó, cuando entró en combustión, liberó calor, por eso ya lo sentimos caliente. Y, y esto sería todo en los tipos esto sería todo en mi presentación, así que no sé si les quedó todo claro o tienen alguna duda. Y ya, ok, todo claro, todo claro, todo claro, ok. Ah, pues, pues aquí ya terminé mi presentación. Muchas gracias. Nos vemos en otra.